Esto me lo regaló alguien, una amiga, hace muchos años. Es como una pequeña claqueta, pero que adentro trae unos ¡ay! No salen. Están pegados. Unos resaltadores. Es como una claquetita. Bueno, Familia es una película del año pasado, mexicana, producida por Netflix. El director Rodrigo García es la primera película que produce en español. Él es una mezcla de colombiano con mexicano, con norteamericano, vivió mucho tiempo en New York y en Los Ángeles. Bueno, hizo bastantes pelis, pero nunca había llegado a filmar en español. De hecho, esta película cuenta que la quería hacer en Los Ángeles con una familia latina primero, en inglés. Entiendo que escribió un primer borrador o boceto del guión en inglés y después lo tradujo. No consiguió los fondos para filmar en Estados Unidos y fue a probar en México, y Netflix Latinoamérica le dijo que sí, y ahí, bueno, tradujo, se juntó con una guionista mexicana y le entraron al México. Quiero empezar leyendo un párrafo, 2 o 3 párrafos de un autor que no sé si lo conocen, se llama Adrian Martin. Es un crítico y teórico de cine australiano. Se escribe Adrian Martin, pero sin acentos. Adrian Martin, Martin es el apellido. Es un escritor de cine, sobre cine australiano muy, muy interesado. A mí me parece muy rico. De las cosas más lindas que hay para leer sobre cine, para mí, son su escritura. Me gusta mucho leerlo, y trabaja mucho el problema de la forma en el cine. Le interesa mucho la cuestión de la forma, de la plástica, de la estructura, del cómo, digamos, no solo de los qués. Y tiene un libro que se llama ¿Qué es el cine moderno?, de 2008, y la introducción es preciosa, y después le entra a cineastas de lo que se conoce o se puede conocer como cine moderno. Y en el capítulo 1, que se llama Como una bola de fuego, tiene unos primeros párrafos que me gustaron para empezar esta clase, que no habla de esta película, por supuesto, porque el libro es de hace muchos años, pero hoy lo reencontré y me pareció que podía ser lindo para entrarle no solo a esta clase, sino a esta serie de clases, porque toca la pregunta de cómo nos vinculamos con una película los espectadores, cómo llegamos a una película los espectadores y cómo leemos una película los espectadores. Entonces les leo unos 2 o 3 párrafos, no es mucho. Se llama Misterio el primer apartado. Dice Martin: a menudo pienso que la manera en que analizamos las películas va por el camino equivocado. Habitualmente comenzamos por el final de la película, como si se nos hubiera presentado así, y proyectamos hacia atrás hasta el comienzo de todo lo que hemos llegado a saber acerca de los temas, los personajes, la forma, su trayectoria total. Una vez que empezamos a pensar o a hablar acerca de una película, lo más difícil de recapturar cuando la criticamos, y en el original él dice when we review it, cuando la volvemos a ver, sería, pero es un juego de palabras del inglés. Lo más difícil de recapturar, dice, es la experiencia inicial de enfrentarse a ella bajo la bendita ignorancia, dice. Cuando no sabemos, la mayoría de las veces no sabemos, nada de lo que ocurrirá, y no entendemos nada acerca de las extrañas figuras, lugares, objetos e incidentes que se aparecen frente a nosotros. Y dice, existe una frase tomada de la transcripción de un panel de discusión de bla, 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 respondiendo a un comentario de alguien, que un señor le dijo a otro: usted debe estar ciego, y este otro, que era como Lee, que es un autor que me interesa mucho, que siempre lo traigo a los talleres, le respondió: estoy ciego y todos somos ciegos. ¿Se entiende? Como Lee dio una opinión y el otro tipo no estaba de acuerdo, entonces usó la expresión usted debe estar ciego para decir no entiende nada de lo que dice, y como Lee le respondió con mucha calma: estoy ciego y todos somos ciegos. Y sigue Martin. Alain Masson, en su libro El relato en el cine,
enfatiza el intenso aura de misterio que acompaña a casi cualquier película en sus primeros momentos. Todo es extraño, ambiguo, lleno de múltiples potencialidades. Al inicio todos somos ciegos, tanteando en la oscuridad. Bueno, dice un par de cosas más. Gradualmente, a menudo en el transcurso de unos pocos minutos, vamos entrando en el mundo de la película, en el mundo de su ficción. Y sigue, ¿no? Y ahí se pone a hablar del espíritu de la colmena y otras películas. Pero lo que me interesa es esta idea del misterio, ese aura de misterio, de no saber con el que nos enfrentamos en general a las películas, algo que nos hayan hablado mucho o hayamos leído demasiado o hayamos visto reviews en YouTube o 1000 trailers o lo que sea. En general, cuando entramos a una película, como cuando entramos a un encuentro con alguien, si no estamos obsesionados con etiquetar todo a priori e intentar definir las cosas demasiado de antemano, que es una obsesión que tenemos los seres humanos, díganme si no. En general, cuando llegamos a lo nuevo, nos encontramos con una cosa misteriosa que después pareciera que se va perdiendo, y esto depende de la propuesta de la película. Cuánto de ese aura de misterio la película se permite sostener, atesorar si se quiere, y cuánto va dejando que ese misterio sea comido por las explicaciones y por las conclusiones finales que tienden, por lo menos en el cine más clásico o en el cine, en el 95% de las películas que vemos, me arriesgo a decir, a cerrar el significado, el sentido, como diría Barthes, de la experiencia estética. Y después hay otras experiencias que más o menos en diferentes niveles permiten que la apertura, podemos hablar de apertura cuando hablamos de misterio también, que la apertura se sostenga, que la ambigüedad y la complejidad se sostengan. Y esto es algo que me parece muy valioso de Familia y tal vez de las películas que vamos a tender a ver en este taller, que tiene que ver con la celebración de la complejidad, la ambigüedad, la ambivalencia, la sutileza. Son palabras que muchas veces asocio. Yo cuando vi la película por primera vez, a mí en general me gusta traer mi experiencia personal al análisis y al estudio y a la crítica, porque me parece que ahí está todo, que siguiendo a Stanley Cavell, el interés que desarrollamos por una experiencia estética es un interés de orden muy personal, no es solamente personal o subjetivo, porque también en nosotros mira la cultura, mira nuestra familia, miran nuestros amigos, también cuando miramos tenemos sesgos que vienen de las cosas que leímos, de las cosas que dijeron gente que personas que respetamos. Entonces no es que somos una subjetividad individual pura, que no es afectada por el entorno para nada, pero hay algo muy personal en la experiencia estética y a mí me interesa mucho tirar de ese hilo de lo que me ocurre a mí personalmente a la hora de encontrarme con una película, no solo en la primera vez que la veo, sino en la segunda, la tercera. Familia la vi por tercera vez hace unos días y hoy, para terminar de organizar algo del material de la clase, volví a ver algunos fragmentos, o sea que casi que la vi 4 veces. Y me sigue conmoviendo y me sigue impactando su decisión estética que apuesta a la complejidad. Cuando la vi por primera vez, esto les decía, estuve toda la película temiendo que aparecieran, además con mi prejuicio sobre lo que suele hacer Netflix y no conociendo al director, fue la primera película que vi de Rodrigo García, estuve toda la película temiendo que la narración cayera en trucos, en ese tipo de trucos fáciles que terminan por hacer el monio y darte una experiencia en bandeja de digestión fácil. Y me llamó mucho la película, que por lo menos para mí, según mi experiencia y según mi mirada, no tiene trucos, no hay trucos en la película. Es una película muy simple en lo que construye como operatorias narrativas, como artefacto ficcional. Es una película muy simple, pero a que a través de la simpleza y de apostar por la simpleza, permite que emerja algo de un orden muy complejo, que tiene que ver con el problema de las relaciones humanas, en gran medida, que es el tema de estas clases.
la familia como un contexto vincular, que bueno, es también un contexto muy clásico para la narrativa de todos los tiempos, del teatro, de la literatura, del cine. La familia es, porque en nuestra vida es un contexto muy rico para estudiar los diálogos entre lo viejo y lo nuevo, así como para decir, como gruesamente. La familia es el contexto vincular donde se despliega el guión vicioso y viciado de lo súper ultra conocido, y a la vez, por ser justamente el espacio de la repetición y la repetición y la repetición, donde todas las figuras del entramado familiar tienden a ocupar lugares fijos que se repiten y se repiten y se repiten. A la vez, por eso mismo, es un contexto muy rico para observar los pequeños giros de la novedad o de la diferencia. Repetición y diferencia era un libro. Y esta película, y bueno, si lo escuchan también a García hablar de la película, él habla mucho de que le interesaba particularmente este tema de cómo nos tira el pasado y a la vez cómo el presente nos propone novedad, que es algo de una tensión muy fuerte que se presenta en esta película y que la película no la esconde, no nos deja a la deriva intentando adivinar de qué se trata. Los personajes de esta película, para mí esto es muy curioso, tienen un gran permiso para la observación reflexiva y sagaz de las dinámicas vinculares dentro del entramado. No son personajes que están ciegos a lo que está ocurriendo, que no tienen ningún tipo de conciencia de lo que está ocurriendo, que están absolutamente tomados por sus pasiones y por sus obsesiones y por sus dramas. Son personajes y es un entramado de personajes en el que circula mucho la información acerca de cómo se están relacionando. Los personajes están casi toda la película opinando, reflexionando, mencionando cosas que tienen que ver con cómo se están relacionando, cómo se vienen relacionando, cómo se quieren relacionar. Y esto no es tan común. Pienso que en el cine tendemos a ver personajes más pasionales, más tomados por el drama, o tendemos a ver películas en donde tenemos personajes muy tomados por sus dramas, por sus conflictos, pero que la película opina sobre eso, entonces se pone por encima y la película sí ve lo que los personajes no. No digo que sea la única, ni mucho menos, hay mucho cine donde los personajes tienen una capacidad reflexiva importante, pero esto me parece un factor importantísimo de esta película, porque además la película no hace el gesto de crear personajes superados o soberbios o arrogantes, que por ser sagaces, perspicaces, inteligentes, se ponen por encima de las situaciones con cinismo. No son personajes cínicos. Tal vez el personaje de Julia, que es la hermana del medio, es la que bordea más, está más cerca de una cosa cínica. Pero no diría que es cínica, diría que es juguetona y que la vida le duele mucho y le cuesta mucho vivir y que hace lo que puede, y en ese hacer lo que puede, los recursos que encuentra para procesar su dolor y su incomodidad de ser un ser humano en el mundo y tener una familia, que es lo más incómodo del mundo, los recursos que encuentra tienen que ver con el humor y cierta burla y por momentos cierto coqueteo con el cinismo, pero no diría que es un personaje cínico. Y eso me parece que es un valor que tiene la película. Que permite que circule la información y el afecto de una manera muy pareja entre los personajes, que no ganan un protagonismo por encima ninguno de los otros. Sí hay un protagonista, un poco más protagonista, que es Leo, que es el patriarca sensible, que es una figura muy compleja, llena de ambivalencias, una actuación impresionante para mí de Daniel Jiménez Cacho,
no sé si decirle construcción, una sensibilidad y una inteligencia actoral que tiene que ver también con la inteligencia con que fue escrito ese guión y particularmente ese personaje, pero no solo el personaje, porque son un ensamble. Esto es algo muy interesante de la película, que funciona como un ensamble, como un coro, como un tejido colectivo. El personaje de Leo además se llama Leo, que es el león, que es la figura del centro, el arquetipo del centro. A la vez, no es el protagonista único, las hijas también tienen mucho protagonismo, Benny, el hijo, también, Clara, la novia, también, y los otros un poco menos también. Pero es notable la circulación y el carácter de orquesta que tiene la película, que todos giran bastante alrededor de Leo, el patriarca. Pero por ejemplo en el tercer acto de la película, Leo es desplazado por un buen rato, en esa escena en que las tres hijas se sientan a tomar té y a fumar marihuana, y después llegan las otras mujeres y hay un momento de puras mujeres, y hasta que se empieza a armar el final de la película, que es la despedida, la retirada de todos, que ahí vuelve a aparecer Leo, pero por un buen tramo de película Leo no aparece. Y esto es curioso porque la película empieza y termina con él. Hay algo del orden de la circulación, esa es una palabra que me interesa traer a la discusión, la circulación. Y ahí voy a profundizar sobre eso en un momento. Pero quiero traer algo en relación a esto que hablaba antes, de cómo entramos a una película. También entramos a una película en función de cómo la película propone un comenzar, porque si bien la historia, si se quiere, no empieza donde empieza la película empieza en un punto, hay un primer plano, hay un primer sonido. Muchas veces los sonidos llegan antes, mientras empiezan a aparecer los nombres de las productoras. Eso ya, la película empieza a estimular al espectador con el sonido. Y no sé si recuerdan, pero el primer plano de la película es el personaje de espaldas. Es un plano de espaldas y un humo que le sale, un reflejo también a la derecha, unos marcos, oscuridad. La película empieza con una penumbra, con una espalda, con un humo, con un personaje que no le vemos el rostro. Abre de una manera, después corta a un plano que todavía no es del rostro, lo vemos trabajando en algo, y ahí finalmente sube, pero él gira, nos da la espalda. Entonces la película empieza con una suerte de misterio. Se sirve un café, pero después se sirve un algo con alcohol. Le está pasando algo, está procesando algo, está en la mitad de algo, no sabemos qué. Se sirve algo pero lo deja y va por otra cosa. Y ahí después enseguida viene ese primer encuentro con el fantasma de su esposa muerta. Digo fantasma por ponerle una palabra, puede ser una visión, puede ser una imaginación, puede ser un fantasma. La película no declara qué tipo de experiencia está teniendo él, pero claramente es algo que le afecta por la expresividad del actor. Y después la película, cuando él apaga la luz, nos cuenta con claridad, y esto es algo que la película comunica con claridad, que ella no está ahí. Y esas niñas no están ahí. Y él entra a la habitación y se acuesta al lado de otra mujer, claramente diferente, que tiene frío. Es interesante también el detalle del frío. Él se saca el reloj. Los detalles son muy importantes. Y él le va a decir a ella que le hizo lugar en el armario y que ya se puede traer sus cosas. Y ella no responde nada. Y él procesa. No sabemos si procesa ese silencio, si procesa de lo que viene antes, las dos cosas. Algo se está procesando, y como vamos a también ver después, ella está procesando algo. El personaje de Clara también es interesante, porque se la pasa toda la película procesando algo que no sabemos bien qué es, pero que tiene que ver con, al parecer, su pertenencia a esta familia o su relación con Leo, y acá salto al final,
por el final, cuando se producen todas las despedidas, ella también se va de la casa de él y le dice que necesita unos días. Y él le pregunta, ¿estás cortando conmigo? Y ella le dice, no lo sé, necesito unos días. Y él le pregunta, ¿pero qué pasa? Y ella le dice, tu tribu me encanta, pero me resulta abrumadora. Y le da un beso en la boca y se va. Y ese comentario de que el mundo de él le resulta abrumador a ella, a Clara, Maribel Verdú, no es claro a qué se refiere con ese abrume. Tal vez podríamos hacernos preguntas en relación a qué se supone que le sucede al personaje de Clara. Puede ser que esté percibiendo que él sigue enganchado con el fantasma de la madre de sus hijos. Puede ser que lo que está procesando sea la dificultad de entrar a una familia tan unida, tan pegote. No sabemos. Y con esto voy a volver hacia atrás para dejar esto picando, porque después quiero hablar del final y la apertura que propone la película al final y las preguntas que deja abiertas. Hice un salto adelante y ahora vuelvo flashback al inicio de la película porque me interesaba ver cómo entramos a una película y cómo entra la película en nosotros o a nosotros o cómo nos propone ingresar a ella. Y me parece que este aura de misterio del que hablaba la cita de Martin que leímos podría aplicarse a algo de este comienzo. La película después va a entrar en algo. Nos vamos a olvidar de ese inicio durante la película, pero el fantasma de esa madre, esa ausencia, va a estar muy presente durante la película. Y un hallazgo o algo que me parece un logro de la película es que no se va a solemnizar la ausencia de esta madre. Incluso se va a bromear sobre eso, incluso el accidente que tuvo la madre, que el personaje de Mariana, la hija menor, le cuenta a Mónica, la novia fotógrafa, cuando van en el auto. La golpeó un chico en patineta, una cosa así, se cayó y se golpeó en una muerte ridícula. Y después va a circular algo de una liviandad en relación a la muerte de la madre. No que se van a burlar de eso, ni mucho menos, pero no se va a solemnizar, no se va a hacer un drama de la condición de esa familia, que es que perdió a su madre. Y eso de no caer del lado de la burla o de la parodia que tiene la película y tampoco caer en el lado de la solemnidad o del dramón, del melodrama, ahora más adelante voy a hablar de la idea del melodrama, hace que podamos sostener esto que les mencionaba antes como una lógica, lo podemos pensar como una lógica compleja o una lógica de la complejidad. Y la película nos va dando pistas a través del diálogo inteligente de sus personajes inteligentes, que yo celebro mucho que una película tenga personajes despiertos, por decir así despiertos, nadie está despierto dormido, pero me parece que comparativamente, si se quiere, con lo que solemos ver, o lo que por lo menos yo suelo ver que vemos, o ver que yo veo en el cine, digo como generalizando mucho y con el permiso para generalizar, me parece que es una película que apuesta por algo que no suele apostar el cine, que es sostener la contradicción, sostener la ambigüedad, no simplificar de más a sus personajes y permitirles a los personajes el beneficio de la duda y de la reflexión y de la inteligencia y de la complejidad. Son personajes complejos, ambivalentes, y como le dice Alan, el nieto, en relación al aceite nuevo que hizo Leo, al aceite de oliva nuevo que sacó, Alan le dice un comentario que para mí puede pensarse como una síntesis simbólica de lo que hace la película. Le dice: el aceite es suave pero picante a la vez. Es un comentario al pasar que yo lo leo como un gesto de la película para darnos una pista acerca del tipo de propuesta que nos está haciendo, que es: no vamos a tomar partido. En general las películas invitan a la toma de partido. Digo, el esquema de buenos y malos es lo más clásico. Hay veces que es un poco más complejo, pero muchas veces
las películas nos invitan, si no a tomar partido por los personajes, si no hay un esquema de buenos y malos entre personajes buenos y malos, por lo menos sí las películas tienden a hacer que tomemos partido o invitarnos forzosamente a tomar partido por las buenas noticias y las malas noticias, como dice Kurt Vonnegut, el escritor. En general, las historias se organizan a través de la claridad de lo que es una buena noticia y lo que es una mala noticia. En general, la narrativa funciona así, la narrativa más clásica, y si se quiere más didáctica, y si se quiere, con el perdón de la palabra, más infantil. Y esta película nos da pistas, como esta de Suave pero picante, el comentario de Alan, de que no vamos a ir por ahí. Vamos a circular entre situaciones complejas, dinámicas, en donde nada es bueno o malo, no hay situaciones buenas o malas, la situación de la venta del campo no es ni buena ni mala, la situación de que Mariana esté embarazada de la competencia de su padre, este Momo Betancourt, que no sabemos quién es, pero parece que es un vecino que le va mejor con los olivos, que parece que Leo le tiene bronca por eso. Esta situación tampoco es definida como buena o mala, pese a que la hermana mayor, Ilse Salas, la actriz, que es tremenda, ¿cómo se llama el personaje? Becca. Ella le reprocha a su hermana menor el haberse mandado el haber estado con ese hombre, haberse embarazado de él. Aún así, la película no nos presenta esa situación como una desgracia. Entonces nosotros espectadores no nos podemos ubicar en ese sistema de subidas y bajadas clásico. Y así la película nos va dando pistas. En un momento Leo, otra pista que nos da la película, en un momento Leo habla de sus hijas. No sé si Mariana o una de las hijas le pregunta qué opina Leo de ellas y él les dice algo así como que tienen lo mejor y lo peor de su madre y su padre. Y hace una oposición, no me acuerdo los adjetivos que le dice, pero es como si les dijera, son suaves y picantes a la vez, y hace varias oposiciones de dúos de adjetivos. Y ahí también es otra pista que la película nos está dando para entender que los seres humanos somos complejos y que no tenemos por qué en la ficción simplificarnos tanto. Me pregunto, en algún momento me pregunté, analizando la película, si la película es didáctica en ese sentido, si no nos está indicando demasiado su propuesta de apertura. Y ahí esa pregunta me llevó a preguntarme, dar un paso atrás y preguntarme qué es el didactismo, qué sería el didactismo en una experiencia estética. Y lo que propongo es pensar al didactismo como la intención de una obra de que su lector o espectador entienda exactamente una cosa que es la misma cosa que el autor de la obra piensa sobre la obra. Para mí, en términos generales, y estoy generalizando de nuevo, el didactismo sería lo opuesto al arte. A lo propiamente artístico del arte, más allá de que haya arte que se pueda usar de manera didáctica para generar conciencia, que me parece muy bien, arte, si se quiere podemos llamarlo social, que tiene un objetivo de generar conciencia acerca de un evento o una injusticia o algo específico que la sociedad necesita ver o con lo que necesitamos sensibilizarnos. Para mí lo propiamente artístico del arte justamente es la apertura a la multiplicidad de sentido, la poetización o la repoetización del mundo. Entonces, el didactismo sería la reducción de las posibilidades poéticas de una obra. Por ejemplo, muchas veces uso el ejemplo de una serie que se llama Transparent, que tiene ya unos cuantos años, que es una serie sobre el universo trans, es una serie preciosa, que nació de una intención de sus autores de generar sensibilización inclusiva y logró en el mundo concretamente que personas trans no se suicidaran, básicamente, salieran del closet, y tuvo mucho valor social en ese sentido esa obra de ficción. Pero para mí no sé, estoy haciendo una distinción que tal vez es forzada, pero es un juego. Para mí lo propiamente artístico de esa obra de Transparent no tiene que ver tanto con esa función social, sino con otra cosa de orden más estético, más misterioso, que operan en zonas más sensibles. Igual separar esas dos dimensiones, lo social y lo estético,
de una experiencia artística tampoco es tan posible. Entonces lo digo para estudiar el fenómeno, pero no para tomar literalmente lo que estoy diciendo. Espero que se vaya entendiendo. Mi hipótesis es que Familia no es una película didáctica porque es muy abierta, porque a lo sumo los personajes son los personajes los filósofos que bajan línea y no la película. La película pareciera mantener una apertura, y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a sus finales, a sus múltiples finales, cómo terminan todas las situaciones, que terminan en pregunta y no en respuesta. A lo sumo la película es didáctica en su invitación a tener una experiencia de orden abierto. Si se quiere, ese sería su didactismo, su invitación clara, como en el ejemplo del aceite suave pero picante, a que el espectador tenga un vínculo con la experiencia de orden abierto y que por lo tanto descanse y relaje en la no necesidad de esperar que las escenas y las situaciones y los conflictos se resuelvan, que eso es lo que tiende a ser el melodrama, y con esto podemos centrarle a la noción de melodrama. Yo estoy escribiendo un artículo que ojalá pronto publique sobre esta película, que le puse por ahora el título es Familia, sin melodrama. Porque el melodrama, pienso, es una forma muy conocida que tiene el cine y la literatura y el teatro para encarar los conflictos del ámbito de la familia, del ámbito familiar. Digo, no solo el ámbito familiar, el melodrama más extremado, en sus versiones más puras y extremas, como en sus versiones más sutiles, está muy presente en la narrativa. Y justamente hay un libro que se llama Las distancias del cine, de Jacques Rancière. Rancière es un filósofo francés que tiene, creo que 4 libros sobre cine, 4 libros específicos sobre cine, después habla de cine en otros libros más. Es un autor medio difícil de leer, complejo, pero a la vez muy increíble. Y en este libro, Las distancias del cine, tiene un texto sobre Vincente Minnelli, que es un cineasta muy conocido por sus musicales. Un americano en París sería creo que el más conocido. Y también dirigió varios melodramas, Minnelli. Y en este artículo, Rancière propone que a ver, me perdí la cita. Dice, la desdicha, el melodrama, y ahí como entre paréntesis el melodrama, o sea, igual a desdicha con melodrama, la desdicha, el melodrama, comienza con la ocupación de una posición social, la relación con un padre. El melodrama empieza cuando hay padres, hermanos y esposos. Personajes que transforman la ficción de la actuación escénica en una comedia social con sus posiciones y sus imágenes, sus herencias y sus rivalidades. El melodrama comienza, dice, cuando la ficción se anuda a la ficción real, entre comillas, llamada sociedad. Y bueno, acá habla del musical y habla de cómo el musical desajusta las posiciones fijas a las que tiende el melodrama. Y me parece interesante, justamente habla de la relación del padre, la relación con un padre y las posiciones sociales, porque en esta película, que es una familia justamente, y centrada, que gira alrededor de la figura de un padre, tenemos mucha circulación. De nuevo, vuelvo a esta idea de circulación. Incluso, no sé si notaron que en la mesa, que es una escena larguísima, más adelante voy a hablar de la duración de las escenas, que es un factor para mí muy importante de esta película. En la escena de la mesa, en el acto 2, los personajes cambian de posición. Sobre todo hay un cambio muy importante de posición, que es el de Julia, cuando vuelve, después de que se va ofendida, y Leo le pide que se quede, ella vuelve y le cambia el lugar a la hija. Y le dice, sentate al lado del abuelo, y ella se va bien lejos. Acepta no irse a pedido de su padre,
pero tampoco se sienta al lado de él. Eso es algo muy interesante que lo narra el desplazamiento de los cuerpos en el espacio. Entonces, la propuesta es que en esta familia, en estas escenas, en esta película, las posiciones no están fijas y circulan. Entonces podríamos pensar el melodrama como una estructura de posiciones fijas. Si se quiere, el melodrama en su versión extrema sería el bien y el mal, un mundo en donde hay buenos y malos y hay una zanja muy profunda e infranqueable entre el bueno y el malo. Eso sería un universo de corte claramente melodramático. Entonces podríamos oponer la idea de circulación, que vengo nombrando desde hace un rato, a la idea de melodrama como un universo de posiciones fijas. El melodrama, bueno, hago una pequeña publicidad de la temporada 1 de este taller, del volumen 1, en la segunda clase del taller, que pronto va a salir su versión grabada. En la clase 2 del volumen 1 de este taller trabajé muy profundamente el género melodrama a través de una película de Douglas Sirk y una película de Fassbinder. Así que ahí se puede, si después les interesa, se puede ir a profundizar ahí, porque me metí bien en el concepto de melodrama, en el género, y es muy interesante para profundizar en esta pregunta que nos hacemos en estas clases, en este taller del vínculo como un problema estético, que es cómo se vincula la película con su espectador, cómo se vincula el espectador con la película, en relación a cómo se vinculan los personajes dentro del mundo de la ficción. Esa correspondencia sería la pregunta principal que les invito también a ustedes a ocupar y vivir estas clases con esa pregunta como guía. ¿Cuál es la relación entre el modo en que se relacionan los personajes al interior de la ficción y el modo en que la ficción se relaciona con sus espectadores? Entonces lo que decía es que el melodrama en algún nivel es una experiencia fácil de ver, fácil de leer, fácil de decodificar, porque se apoya en una fuerte dicotomía de bien y mal, de bueno y malo, de luz y oscuridad. Y en la gran capacidad de juego y de dinamismo y de movimiento que tienen los personajes de esta película, el conflicto melodramático, esa tensión desesperante que organiza a la forma melodramática, puede ser vivida con más ligereza. Y ahora voy a hablar de algo de la ligereza y la liviandad en relación a otro texto de Adrian Martin, el que leí al principio. Hay una película que se llama Los Humanos, que la trabajo también en un artículo de mi libro y que también está publicado en Revista Caligari, lo pueden leer ahí. Los Humanos es una película preciosa de 2021, no fue muy conocida, mantuvo un perfil bastante bajo. También es una película sobre una familia norteamericana, es en New York, Día de Acción de Gracias, y es en una reunión familiar de 6 personajes en un departamento, que como muy parecido, en algún nivel muy parecido a los personajes y a la familia de Familia, nuestra película de hoy, en Los Humanos, la familia y los personajes de Los Humanos también tienen una gran capacidad de juego, de jugar con lo que les sucede. Este es un concepto también que trabaja Ray Carney en relación al cine de Mike Leigh. No sé si lo tienen a Mike Leigh, es un director inglés muy rico, muy interesante, que también en las películas de Leigh vemos mucho del juego. Pero lo que pasa en las muchas películas de Leigh, si no casi todas, digamos muchas, es que hay una oposición muy clara entre los personajes más despiertos y los personajes más dormidos. Entonces hay personajes muy tomados por el estereotipo social y por sus conflictos, por sus pasiones, a un nivel de abrume mental casi insoportable, porque desde la actuación también son llevados a
al nivel del estereotipo y de la parodia o de la caricatura, o casi, igual no pierden complejidad porque Lee logra sobre todo por sus ensambles, porque también trabaja mucho con el ensamble, logra mucha complejidad, pero para mí cae en esta idea de oposición entre personajes más despiertos y más dormidos. Eso es algo que le cuestiono a Lee, que en Los Humanos, por poner ejemplos, y Familia, que es nuestro ejemplo, eso no sucede. Todos están a la vez sufriendo e intentando jugar con lo que les sucede. Y ese juego es lo que les da circulación, dinamismo tonal, dinamismo emocional y liviandad. Levedad, ligereza, si se quiere. Martin, este autor, y de una conferencia en Chile, no sé, hace unos años, o por ahí el año pasado, no me acuerdo cuándo, hablando de cine y el concepto de levedad o liviandad. Está traducido la conferencia, así que después la puedo compartir. Es muy linda, es muy hermoso lo que habla. Y él se refiere a la liviandad justamente como la posibilidad de circulación, de moverse rápidamente, de transformarse, de fluir. Y hablando de una película de Mare Ade, una directora alemana, una película de hace unos años que se llama Toni Erdmann, una comedia, Martin en este artículo, en esta conferencia sobre la liviandad, dice algo sobre esta película que podría aplicarse a Familia. Dice, es como si esta gente estuviese constantemente en flujo y la película estuviera en flujo con ellos. Es como si esta gente estuviera constantemente en flujo y la película estuviera en flujo con ellos. Como si el modo en que se relacionan los personajes fuera contagiado a la película. Y una cita de mi artículo que estoy escribiendo sobre Familia, escribí, para que las estructuras vinculares no se fijen, es necesario dar lugar a la contradicción interna de cada cuerpo. La contradicción de cada personaje sería, cada entidad, cada sujeto, cada individuo. Para que las estructuras vinculares no se fijen, cada miembro de la estructura necesita asumir y dar lugar a sus contradicciones internas, porque si no, y esto es lo que hace el modo melodramático en general, la contradicción que tenemos adentro todos los seres humanos tiende a ser proyectada en el otro, en el afuera. Nosotros como seres humanos somos un complejo psíquico infernal, un entramado de fuerzas que tiran para todos lados, como un teatro, a mí me gusta llamarlo teatro psíquico, como si fuera personajes que tiran para un lado y para el otro y para otro. Lo que tendemos a hacer los seres humanos para sobrevivir y lo que tienden a ser los modos más melodramáticos de narrar y de construir ficción es a tomar partido por alguna de esas fuerzas internas con las que el personaje o el individuo se identifica y a proyectar las otras a los otros, las otras fuerzas, las que muchas veces en psicología o en astrología también se llama lo que está en sombra, es proyectado a los otros personajes de la vida o de la ficción. Y que es la vida sin una ficción hipercompleja. Entonces lo que se permiten hacer las narrativas más complejas, como a mi gusto Familia, Los Humanos y algunas otras, es a celebrar la contradicción de los personajes. Y los mismos personajes, aunque reaccionan, se enojan, se ofenden, se quieren ir, se entristecen, golpean la mesa, aún así se permiten circular por esa ambivalencia y celebrar, no sin dolor, con dolor, pero celebrar al fin, es decir, celebrar en el sentido de darle lugar a la complejidad del otro y de uno mismo. Y esa complejidad es contradicción. Leo es un personaje, para mí, muy amoroso y a la vez muy posesivo. En varios momentos lo vemos abrazando a sus hijas, a su nieta, de modos en que el mismo gesto puede ser leído como cariño y como posesión.
Y me parece que es interesante no tomar partido por ninguna de las dos, sino sostener las dos. Es un gesto a la vez cariñoso y posesivo. Entonces, si los humanos tendemos al melodrama, digo en la vida, si los humanos tendemos en la vida al melodrama, esta película nos recuerda que somos más que melodrama. Y el mismo Martin, hablando de otras películas en este mismo artículo sobre levedad, liviandad, ligereza, dice: los personajes en estas películas no son rígidos, no son construcciones claramente delineadas con psicología, son más como contenedores que reciben intensidades transmitidas. Más que pensar a los personajes como construcciones claramente definidas con una psicología fija, piensa a los personajes como contenedores por los que circulan intensidades. Y eso es algo que me parece muy valioso de Familia, que es que los personajes no están tan definidos. Las tres hijas, por ejemplo, si bien son diferentes, si bien la mayor es la más seria, la doctora que se va a vivir a Chicago, que tiene una familia más armada, si bien la del medio es la poeta zaparrastrosa que acaba de serle infiel otra vez al marido y bla bla bla, y la hija chiquita es tal vez la más rebeldona o contestataria, pero tal vez no tanto, porque la del medio también es bastante contestataria y la grande también. Como que las tres le retoban al padre y lo cuestionan y hasta lo juzgan. Entonces digo, sobre todo entre ellas tres me parece interesante que la definición de los personajes de ellas tres no está tan marcada como podría marcarse en otro tipo de narraciones de trazo más grueso. Entonces, volviendo al tema de la contradicción, en el modo melodramático la contradicción tiende a estar afuera. El bueno no tiene manchas de mal. Estoy usando esas palabras para jugar porque no me gustan, bien y mal y todo eso. Digo, como en el yin y el yang de la filosofía taoísta china, no sé si ubican, pero la parte negra de la imagen tiene un poco de blanco y la parte blanca tiene un poco de negro. Bueno, eso habla de la circulación. En el modo melodramático, el negro no tiene blanco y el blanco no tiene negro. Y cada cuerpo puede alojar una sola fuerza. El rebelde siempre es el rebelde, la autoridad es el autoritario, etc. Y en el modo melodramático las contradicciones están para ser resueltas, los dilemas están para ser resueltos, las encrucijadas están para ser resueltas. La luz debe vencer a la oscuridad. I'm your father, Luke. Soy tu padre, Luke, le dice Darth Vader al Jedi en La Guerra de las Galaxias, que es una narración muy melodramática. Más allá de las naves y toda la parafernalia de ciencia ficción, La Guerra de las Galaxias tiene una dosis de melodrama importante. Entonces, en el melodrama, la pregunta debe ser respondida. Para trascender, el personaje debe responder sus preguntas. No hay trascendencia en la pregunta. En el melodrama no hay trascendencia en la pregunta, solo hay trascendencia en la respuesta, en la resolución del conflicto. Cosa que no sucede en esta película. El gran dilema de la película que agita a la trama vincular, a la familia, el gran dilema que es vender o no vender el campo de olivos y la casa, no se resuelve. No sabemos qué van a decidir, qué van a votar. Y otra cosa, y con esto me adelanto a algo que voy a hablar en un momento sobre esto que decía de la duración de las escenas, otra cosa que sucede en el modo melodramático de narrar, sobre todo en cine, es que las escenas duran poco. Se cortan antes de que los personajes puedan habitar la tensión y darse cuenta de la complejidad de sus conflictos. Las escenas se cortan para que el conflicto se sostenga y pasemos a la siguiente escena, que también se corta rápido antes de que el personaje le confiese al otro, para que la tensión se sostenga y pasemos a la siguiente escena, y así se arme una progresión lineal
del resentimiento a la reconciliación, como se ve muy claramente en una película que la uso siempre como ejemplo de melodrama lineal, que es La ballena, la película de Aronofsky de hace creo que 2 años, que es una película hiper melodramática e hiperlineal, hiperdidáctica para mí, es mi opinión, en donde vemos personajes muy resentidos, como el de la hija de Brendan Fraser, no sé si la vieron la película. La hija está muy resentida y al final lo perdona. Reconciliación, progresión lineal, acumulación y estallido de descarga, como prescribe la poética de Aristóteles desde hace 2000 años. Acá, en la familia, la revelación y el estallido suceden por el principio. En el minuto 30, la película dura 1 hora 45, y en el minuto 30, aprox, Leo cuenta lo que hay que contar, que es que la casa, hay una oferta para comprar la casa y el campo. Y el estallido que sucede a partir de esa acumulación, que es el momento de más tensión dramática, que es cuando él golpea la mesa y les grita ¿qué quieren de mí?, que es muy hermoso ese momento, muy conmovedor, porque él se violenta, pero a la vez tiene razón, porque ellas lo están en algún punto enjuiciando y siendo inmaduras, y ya voy a volver sobre esto. A la vez él está siendo inmaduro en su forma de reaccionar. Pero digo, no adelantándome a eso, el estallido y la revelación suceden más por el principio que por el final, como si fuera el inicio del segundo acto. La película está dividida en 3 actos, divididos por esos momentos de música y cámara lenta, que son curiosos, donde ponen y sacan la mesa, que dividen las 3 partes de la película. En el principio del segundo acto, que es cuando se sientan a almorzar, se revela lo que hay que revelar y minutos después sucede el gran estallido de Leo. Esto en los humanos no sucede, los humanos tienen una revelación al final, que eso es algo para mí criticable, igual lo hace de tal manera y bueno, no me voy a meter ahí porque es otra clase y es una película muy profunda, pero pueden leer el artículo. Pero aún así en los humanos la revelación sucede al final. Después hay otra película que es ya creo que un clásico de películas de familia. Habría que hacer un taller específicamente sobre películas sobre el tema de la familia, porque es muy rico. Otra película es La celebración de Vinterberg, danesa, la primera película del Dogma 95, no sé si la vieron. No sé si la película es del 95 del 96 o sí, 97, por ahí. Es la primera película firmada con el sello Dogma 95 sobre una familia que se reúne, una familia de gente muy poderosa y adinerada, se reúne en el castillo del padre y uno de los hijos revela que el padre lo violaba a él y a una de las hijas, que se suicidó. Bueno, tremenda. La película es tremenda. Y a la vez es mucho más, si se quiere, melodramática que esta, en el sentido de que apuesta a una figura mucho más maléfica, que es este padre, y una imposibilidad de los... Es una situación tan extrema que bueno, ¿no? Los humanos no sé si sabemos o si tenemos la capacidad para no vivir melodramáticamente situaciones como esa. Y la película narra algo de orden tan intenso y tan heavy que bueno, también su estética tiende a caer más en una cosa más dicotómica, más polarizada. Aún así es una película brillante para mí. Los daneses suelen actuar muy bien. Otra línea del artículo que estoy escribiendo: como la situación es compleja, la película no ofrece soluciones simples. Como la película no ofrece soluciones simples, la situación se puede desplegar en toda su complejidad. Hay un momento muy hermoso en donde Mariana y Leo están conversando y Leo le va a tapar la boca. Están hablando del tema de la paternidad y Mariana no quiere decir quién es el padre de su bebé. Notemos cómo la película nos muestra la opinión silenciosa de Clara, que no es una opinión verbal en el sentido de no sabemos qué le está pasando, pero esto es lo que hablábamos antes del personaje de Clara, que está procesando algo, como mira la situación, algo desde afuera. Y este gesto, que también tiene algo juguetón, pero a la vez es súper fuerte, y ella se permite decirle no me calles,
Y miren acá Mónica como mira, pero después Mónica le va a decir, me encanta cómo te relacionas con tu padre. El personaje de Mónica es muy importante también, como el de Clara, son las dos outsiders, las dos que están en el margen ingresando al sistema familiar, todavía en el margen. Dan, que es el marido de Becca, el gringo, como le dicen, ya está dentro del entramado, pero Clara y Mónica todavía no. Mónica, de hecho, es la primera vez que entra a la familia, que conoce a todos, y no por nada es una fotógrafa que observa y que cuando Dan le advierte que en la familia circula demasiada información, cuando se van caminando por los árboles, Dan le dice que el too much information, demasiada información, es el pegamento familiar. Mónica, la fotógrafa, la recién llegada, dice que le encanta la información y ella va a estar todo el tiempo en una posición de observadora. También va a participar y va a narrar y va a hablar de ella, pero va a ser un elemento muy interesante para complejizar junto con Clara a través de la mirada externa, casi como si se acercara más a nuestra mirada de espectadores, como si fuera un paso hacia nosotros. Y después quiero mostrar otro momento, pero primero les quería leer esta cita de Roland Barthes. Barthes es un filósofo, un genio francés. Barthes escribió un texto muy corto que también lo puedo compartir si les interesa, que se llama Caro Antonioni, querido Antonioni. Es una carta, un elogio que le escribió Antonioni, no me acuerdo en qué año, antes de... Bueno, sí, Antonioni murió después de Barthes, así que fue antes de la muerte de Barthes, obviamente. Le escribió una carta que es un estudio de su cine, también es un texto muy corto y muy hermoso. Y voy a leer ahora una frase y después más adelante les leo otra. Dice Barthes: contrariamente al sacerdote, el artista se sorprende y admira. Su mirada puede ser crítica, pero no es acusadora. La mirada del artista puede ser crítica, pero no es acusadora, dice Barthes. El artista no conoce el resentimiento. Y en el texto va a hablar de la importancia en el cine de Antonioni, y lo podemos, nada que ver, Familia no tiene nada que ver a nivel estético, si se quiere, con el cine de Antonioni, pero sí en el nivel de la apertura del sentido, de que es una película que no cierra los sentidos. Barthes dice que hay una diferencia entre sentido y verdad, y celebra que el cine de Antonioni deje abierta la circulación del sentido. La sutileza del sentido, dice. Y esto me gustaba leerlo para entrarle a esta otra escena que quería mostrar, que me gusta mucho, que es la caminata en los olivos de Leo y Julia, que es un plano muy largo en el sentido de abierto, lejana a la cámara, que los sigue en un traveling de costado, y están teniendo una charla bastante íntima, pero nos mantenemos lejos, y hablan sobre el arte. Él le pregunta a ella si está escribiendo, y ella le dice que le está costando, y le dice, me cuesta porque los artistas nos exponemos, y Leo le responde, todos nos exponemos, de eso se trata, estar vivos. Y esto se relaciona con algo de lo que decía antes, de cómo circula la información en la familia, que se nos narra claramente que es una familia en la que se habla de todo. Cuando un momento después se sienten a la mesa, lo primero que va a suceder es que Leo va a llamar la atención de todos para contar que Alan, su nieto, lo enfrentó diciéndole que él siempre lo maltrata, y Leo le va a pedir disculpas y va a celebrar el gesto de Alan, del nieto, de haber confrontado a quien lo maltrataba. Y esto lo hace enfrente de todos. Yo me pregunté, ¿por qué no lo hace con Alan a solas? Y bueno, después Dan, el gringo, en la escena anterior que comentaba, también burlándose de la familia, dice, bueno, hablan de que les vino la menstruación o que la próstata no sé qué, como si fuera una familia. Se nos narra a través de los personajes que es una familia en la que todo se pone sobre la mesa enfrente de todos. Y Dan y Clara, que son los dos extranjeros justamente,
Clara es española y Dan es de Estados Unidos, son los dos que van a cuestionar esta modalidad. Si se quiere, generalizando mucho, y esto es algo que tal vez ni lo debería decir porque es una generalización aberrante, pero si se quiere podríamos pensar que es un sesgo cultural, algo más latino que nórdico. El que todo esté expuesto, todo más sobre la mesa. Pero es una generalización tremenda, porque bueno, de hecho, Clara también, si pensamos que es de España, también es latina. Así que no valdría tanto, valdría para Dan. Pero bueno, son los personajes que cuestionan desde afuera la modalidad de esta familia de exponerlo todo, de hablarlo todo a la vista. Y me parece que es una función importante. Porque cuestiona algo que está naturalizado. La familia es un sistema de naturalizaciones relacionales. Entonces, al tener personajes que cuestionan esas naturalizaciones desde afuera y ellos mismos desde adentro en gran medida, tenemos la capacidad de tensionar ese vicio de la familia de repetirse y repetirse y repetirse, como hablábamos al principio, con la posibilidad de lo nuevo, de renovarse. Entonces los personajes nuevos que entran al sistema familiar también operan como elementos de desajuste y de frescura, que traen frescura al sistema y posibilidad de transformación. Y una gran posibilidad de transformación que no llega a entrar en la narración de la película, porque es un montón, es la revelación de quién es el padre del bebé de Mariana. El Momo Betancourt, que me parece un nombre chistoso, que es el enemigo de Leo. Y hay algo muy, muy interesante que hace la película, que es que no arma el momento de la revelación de quién es el personaje que embarazó a Mariana de modo melodramático. Otro gesto de retirada del melodrama. Melodramático sería que la revelación suceda de modo clásico, impactando en el lugar donde más duele, en la posición más opuesta. O sea, si la revelación funcionara de modo melodramático, tendría que darse en el contexto de mayor tensión, o sea, con Leo. Y la revelación sucede justamente en este bloque que hablábamos antes, en el que el personaje de Leo es desplazado por un buen rato, cuando están las tres hermanas y después las otras mujeres de la trama. Y esto me parece un gesto interesante también de la película, otra retirada del melodrama. Si hay una traición por parte de Mariana porque se curtió al enemigo, la revelación de eso no sucede en un contexto en el que ese enemigo es un enemigo, porque para ellas tres, para las dos hermanas, digo, el Momo Betancourt no es ningún enemigo, es solo el enemigo de su padre, y hasta ahí. Y por todo ese rato no lo vemos a Leo, nos quedamos con ellas para enterarnos de eso. Y en este momento que estamos viendo, después de todo ese traveling lejano, la cámara hace un corte acá. Hay algo que creo que decía Noel Burch, un autor, y me parece que también en relación a Antonioni, justamente hablando de Antonioni, Noel Burch hablaba de los planos largos de Antonioni y de la importancia del corte cuando un plano es muy largo. Cuanto más largo es el plano, cuanto más tarda el corte en llegar, decía Burch, más importancia, más peso tiene el corte. Porque el plano se sostiene y se sostiene y se sostiene, y cuando corta es porque algo hace que corte. ¿Por qué se corta? Si no estamos en un sistema de cortes más dinámico, más clásico. Acá hubo un plano de una buena duración y corta cuando Leo le dice, bueno, vamos a ver si podés cambiar. Y ella le dice, podría ser más porrero o porrista, no sé cómo, podrías alentarme más, le dice. Y él le dice, bueno, sí, podría decirte que todo va a salir bien, pero la verdad es que ¿lo haces o no lo haces? Digo, ponerte a escribir, tomarte en serio tu trabajo, o lo haces o no lo haces, o sucede o no sucede, ya vamos a ver.
Y eso es muy rico del personaje de él, que tiene algo que ver mucho con la figura arquetípica del padre, que es el principio de realidad. Y sin por eso ser frío o autoritario o distante. Pero sí es filoso. Puede ser que bordee lo cruel. En principio es filoso. Y después, saltando lejos hacia el final, se están despidiendo y Mariana no le daba un beso al padre y el padre le dice: vení, dame un beso. Miren este momento cómo se arma el plano, cómo se tensiona, queda él acá al costado, cortado, le señala la mejilla, ella gira como en una torsión, la otra atrás, otra vez testigo. Hay algo de la importancia de las distancias acá, de la profundidad de campo, ella mirándolo como casi de reojo. Y cuando le da el beso, le dice: va a ser niño y se va a llamar Leo. Y un besito. Chupate esa mandarina, ¿qué haces con eso? Y él se queda procesando, gesto de, podríamos leer ese gesto como ¿qué hago con eso? Pero también, acá lo dejamos detenido a Leo, porque también es ambigua la reacción de él, y esto me parece muy interesante, que no es... Ella tampoco le da tiempo de celebrar o de responderle, ella es una guacha también, porque le tira esa bomba y se va, bastante turra, no le deja tiempo de decirle nada, y él se queda digiriendo la sorpresa. Y para mí hay una ambigüedad gestual, expresiva en el actor, que me lleva a preguntarme si el que Mariana le ponga a su hijo Leo, o sea, el nombre de su abuelo, es para Leo un regalo o una carga. Porque también es fuerte que le pongan a tu nieto o nieta tu nombre, supongo, me imagino. Como también es fuerte para un nieto, nieta, hijo, hija, llevar el nombre de un familiar anterior. Hay algo con el peso y la importancia de los nombres. Y es algo a nivel simbólico que circula mucho en las familias, que tiene que ver con la importancia de los nombres, el paso de los nombres, los apellidos. Entonces, me parece que es interesante la pregunta de si para Leo es una carga y o un regalo. Y acá está Benny, que para mí es una delicia. No sé mucho qué decir de él, pero me parece un personaje muy delicioso, que es como el clown de la familia. Tiene un rol medio clownesco a nivel narrativo. Tiene una cosa como casi de bufón, jodón. Cuando Julia le dice por el principio ratita inmunda, él le responde serpiente venenosa. Tiene una sagacidad, una inteligencia y una sensibilidad y un juego y le trae un dinamismo a todo el entramado que es una delicia. Bueno, acercándonos al final, el momento de las despedidas, y tomando algo que hablaba antes, que decía que no me quería anticipar, la pregunta que queda abierta. Cuando ya hablamos de la pregunta que queda abierta en la relación Clara-Leo, la relación Mónica-Mariana en el auto, cuando Mariana le pregunta ¿vas a estar cuando tenga el bebé? Mónica le dice: ¿tú quieres que esté? ¿Me estás proponiendo formar una familia? Y Mariana la mira y no responde. Es decir, la escena corta y pasamos a otra escena. No sabemos qué pasa después. Entonces, ahí de nuevo hay una equivalencia entre una no respuesta, una ambigüedad que sostiene el personaje y una ambigüedad que sostiene la película con nosotros espectadores, porque hasta por ahí respondía en el guión y filmaron la respuesta y después en el montaje se decidió sacar esa respuesta. No sabemos. Podríamos investigarlo. Podría ser una posibilidad. Hay muchas de esas decisiones que se terminan de tomar en montaje. No importa. La cuestión es que la película, como es hoy, queda ahí abierta. Cuando... No me acuerdo cómo se llama la pequeña, la hija de Julia, cuando habla con su padre por celular y le pasa el celular a Julia y lo tira sobre la cama, le dice: papá quiere hablar con vos. Y Julia se queda sentada y no agarra el celular. También esa situación de ella y su infidelidad con el marido, que está supuestamente de viaje de negocios, también queda abierta. Y el final, que es la reaparición del fantasma, visión, imaginación de la ex, de la madre de los
de los niños, niñas, en esa escena casi mágica que sucede entre esos árboles iluminados, también es un momento ambiguo. El fantasma está, le digo el fantasma porque me divierte, ella está seria, tiene una mirada dura, se acerca, lo sopla, él hace así como para tomar ese soplido, pero no sabemos cuál es el significado de ese soplido y por qué esa seriedad y qué es lo que recibe Leo con ese soplido. Y lo vemos entre los árboles, ella desapareció y termina la película. Con un gesto claro de apertura. Y otro que me olvidé es el de Becca y Dan en el auto, en el peaje, que entran a discutir y él le arroja con sagacidad y filo la pregunta de, bueno, pero ¿vas a ser feliz en Chicago o cuando estés en Chicago vas a querer estar en México y cuando estés en México vas a querer estar en Chicago? Anhelando siempre otra cosa. Ahí le encontré, en esa bajada de línea de Dan, le encontré un gesto un poco más didáctico a la película, un poco más obvio. Pero aún así queda esa apertura. Entonces, mi propuesta es que la decisión de no responder preguntas y resolver conflictos, en esa decisión la película apuesta por una ética de la complejidad y una estética. Hay una relación entre una estética de la apertura y una ética de la complejidad. Ética de la complejidad, estética de la apertura. La decisión de no simplificar como un gesto a la vez estético y ético. Si se quiere, una política de la complejidad. Una estética es siempre una política. Y ya voy llegando al final, casi. Solo quiero nombrar un par de cositas más. Así como hablaba de Benny y su expresividad clownesca, no es solo él. Acá hay un momento muy curioso en donde Julia hace unos gestos cuando él se va a mear y quedamos con ella y él en off le propone que escriba sobre su madre, sobre la muerte de su madre. Miren lo que le pasa a ella. Escucha, tum, tum, tum. ¿Qué fue eso? Y le responde algo. ¿Para quién fue ese gesto? ¿Para él? ¿Para nosotros? ¿Para ella misma? Juega, hay algo juguetón. Ella es bastante payasa en general, en toda la película es una de las más payasas, pero todas tienen una... En la escena de las tres hermanas tomando té también hay algo con lo expresivo, que tienen una gran libertad expresiva los actores en relación a lo que se supone que tienen que narrar, al relato. Se permiten excentricidad, centrifugar la expresión de un centro narrativo o de lo que se supone que es importante que tiene que ser narrado. Y llego al tema de la duración de las escenas. Hablábamos de la duración de la escena del almuerzo, de la comida. Y leo otra cita del texto de Barthes sobre Antonioni, un poco más larga. Dice Barthes: el poder, sea cual sea, por ser violencia, no mira nunca. El poder no mira nunca. Si mirara un minuto más, un minuto de más, perdería su esencia de poder. El artista, por su parte, se detiene y mira largamente. Mirar más de la cuenta molesta a los órdenes establecidos, en la medida en que normalmente el tiempo mismo de la mirada es controlado por la sociedad. De ahí la naturaleza escandalosa cuando la obra se escapa de ese control. De algunas fotografías, algunos films, no los más indecentes o los más combativos, sino simplemente los más pausados. Esto me parece precioso, ahí termina la cita. La naturaleza escandalosa de algunos films, dice Barthes, no está tanto por lo indecente o lo combativo, sino por lo pausado, por el tiempo que se toman algunas películas, la duración. La duración del almuerzo es muy claro, pero para mí también todo el bloque de introducción, también las escenas duran. Podrían pasarse más sintéticamente, pero las charlas en los autos duran, hay pausas, aparece otro tema. En la escena de Becca y Julia en el auto, se ve eso, hablan de algo, un silencio, otro tema.
el almuerzo, la escena de las 3 tomando té es dura, pasan otro tema, llegan las otras, entran otro tema. La película se toma tiempo y hay una relación entre la duración de las escenas y lo que venimos nombrando como la complejidad de los personajes. Porque cuando el personaje está más estereotipado, más trazo grueso, más simplificado, la escena no necesita más que durar lo mínimo, lo justo indispensable, lo justo y necesario para que ese trazo sea decodificado por el espectador y el espectador entienda, el personaje es un rebelde, chao, vamos a otra escena. Cuando la escena dura más, el personaje puede ir más allá del estereotipo. El estereotipo es un apuro, digamos. Podríamos pensar al estereotipo como una urgencia. Entonces hay una relación entre la complejidad y la duración y el tiempo que la película se toma. Cuando la película se toma tiempo, los personajes pueden ser más complejos. Y cuando los personajes se vuelven más complejos, obligan a la película a darse tiempo. Y esto se relaciona con que la película no se apoya en el dilema, que es otra manera muy estereotipada de encapsular la narración en la idea de que es importante tomar una decisión. Lo importante no está ahí en si venden o no el campo, lo importante está en todo lo que sucede en el entramado familiar, cómo se ponen en movimiento las relaciones a partir de ese detonante, que es casi que una excusa para que se agiten algunas cuestiones en el nivel de lo vincular. Pero la película no apuesta por generar el suspenso de qué decidirán los personajes en el próximo episodio. Y hay otro momento muy, muy rico, y con esto ya sí voy cerrando, que es por el final de la escena de la mesa, cuando Mariana logra callarlo a Leo, cuando le dice: lo que a vos te pasa con no saber quién es el padre es que vas a tener que ocupar tú, el rol de padre, y eso es lo que no querés, porque ya estás de salida de ser padre, estás retirándote. Y él se queda pensando, procesa, mira para otro lado, y ella le dice: por fin logré callar a Leo, por fin logré callar a papá, o por fin logré callarte. Y ahí podemos, espectadores, esto es interesante también, el momento, creo que la película no termina de tomar partido por lo que ella dice. Podríamos estar con el personaje, identificarnos con la interpretación de Mariana, que es: dije una verdad, entonces Leo no responde nada, como nos suele suceder muchas veces cuando nos cantan una verdad y nos quedamos en silencio. Podríamos leer eso mismo que lee Mariana, pero también podríamos leer el silencio de Leo como una decisión de no responder un comentario a algo inmaduro, infantil o peleador. Entonces, acá yo me pregunto: ¿punto para Mariana o punto para Leo? Él decide no responderle. ¿Es una decisión madura o inmadura? ¿Es maduro o inmaduro de parte de ella decirle lo que le dice? Y tal vez las dos cosas a la vez. Y siempre que plantee preguntas por el o, voy a terminar diciendo lo mismo, que es: habitemos el y. Sostengamos la ambigüedad. Y con esto cierro, les leo un párrafo de cierre del artículo mío que estoy escribiendo, que tiene que ver con este momento. Con otro momento. Cuando después cuando tiene el exabrupto Leo en la mesa y golpea la mesa y salta no sé qué compotera, Julia le dice: eso estuvo muy feo, Leonardo, y se va ofendida. Entonces yo escribo esto: después del exabrupto, Julia, la hija del medio, le dice a Leo, al borde del llanto pero con una sonrisa casi irónica: eso estuvo muy feo, Leonardo, y se retira. Ese comentario, me pregunto, ¿dice más sobre lo errado del exabrupto de él o sobre la incapacidad de ella para no juzgar una agresividad que tal vez no sea más que la suya propia, la de ella propia, convenientemente proyectada, exteriorizada en el cuerpo de su padre? Cuando él habla con un tonito,
Rebeca se lo remarca como si ya conociera esa reprochable forma de hablar. ¿Qué quieren que sea?, les grita él. Maduren. ¿Son ellas las inmaduras que todavía se quejan infantilmente de las formas brutas de su padre? ¿Es él el inmaduro que pide madurez a los otros y a los gritos? ¿Quién pide madurez a los gritos? Y ahí cierro el párrafo del artículo. Y cierro dejando esta pregunta abierta, que me parece que la película deja abierta, que es una de sus propuestas que tiene que ver con la pregunta. La película, si se quiere, podría estar dejando abierta la pregunta: ¿qué es la madurez vincular? ¿Qué es madurarnos? ¿Qué es madurarnos? No, ¿qué es madurarnos mutuamente? ¿Qué es relacionarnos de modo maduro? ¿Qué sería relacionarnos de modo maduro? ¿No son las inmadureces parte de la madurez? No, como seres humanos, ¿existe relacionarnos sin inmadurez? ¿No se trata la madurez de reconocer que somos inmaduros y de darle lugar a eso y no polarizarnos, o no solamente polarizarnos y antagonizar y buscar descartar a la otredad en pos de sostener posiciones fijas de modo melodramático? ¿Qué es relacionarnos de modo maduro?